Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema de hoy encontramos el pasaje de un hombre que se le acercó a Jesús. Este tenía muchas posesiones y le hace la pregunta crucial: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le recita los mandamientos de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Aquel hombre dice que los ha cumplido todos y Jesús le mira con amor y le dice: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme». En este texto se nos revela una bella e interpelante actitud de Jesús, su mirada de amor. Jesús, que conocía el pensamiento de las personas y los conoce, quizás conocía también el corazón de aquel hombre y sabía que para aquel hombre era muy difícil dejarlo todo para seguirle. Pero Jesús lo mira con amor e insiste, aun sabiendo que a aquel hombre le iba a quedar muy difícil el dejarlo todo, porque Jesús siempre insiste. Aunque Jesús conoce nuestra humanidad, conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, conoce nuestra intención, Él no se resigna, porque Dios nunca se resigna ante nosotros, ante el amor que pueda darnos, ante la salvación para cada uno de nosotros, sino que Dios insiste, y aunque conoce nuestro pensamiento, Él sigue y da el paso esperando a que nosotros también lo demos. Así pues, parece ser más fácil cumplir los mandamientos de la ley mosaica que cumplir el único mandamiento que nos dispone definitivamente al seguimiento del Señor, que es el segundo mandamiento del gran mandamiento de la intimidad. Y este segundo mandamiento es la segunda parte del mandamiento del amor, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, que en términos del Evangelio de hoy se lee así: vende lo que tienes y dáselo a los pobres. El amor nos lleva a darlo todo, hasta lo que no tenemos. Es una realidad propia del ser humano amar hasta el extremo de darse. Es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Puede ser que seas una persona recta, que cumplas todos los mandamientos religiosos, que cumplas los mandamientos, pero si no amas hasta el punto de aceptar la invitación de Jesús de renunciar a todo por Él, entonces te hace falta amor por Cristo. Y esto no significa que ese sea el único requisito para el amor, pero sí lo hace manifiesto. Y te preguntarás, ¿por qué? Jesús te responde así:
qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Hermanos, el tener riquezas no está en contravía del Evangelio, o no tendríamos en la Iglesia santos que hicieron su camino de santidad en medio de la prosperidad económica y la abundancia de lo material. El reproche del cielo está en que quienes tienen riquezas se aferran a ellas y desplazan a Dios. Y aunque hay, entre comillas, riquezas de otro tipo a las que nos aferramos muy fácilmente, como el querer tener la razón todo el tiempo, la riqueza del orgullo, la riqueza de la vanidad, la riqueza del querer tener todo controlado, la riqueza de la soberbia, en fin, el énfasis que hace el Señor es en la riqueza material. Véndelo todo y dáselo a los pobres. El evangelista es claro, nos hubiera hecho la claridad si se tratara de otro tipo de riquezas. Para Jesús, tener muchas posesiones materiales implica un desafío que envuelve a la persona en una decisión, o el mundo o Dios, ya que normalmente el tener mucho nos hace esclavos de lo mucho. En cambio, el tener poco o nada hace a la persona libre para recibir, tener espacio para Dios en su corazón. Las riquezas materiales hacen que nuestro corazón se divida y normalmente se aleje de Dios, y es una realidad innegable. Nadie puede decir que la riqueza en cuanto riqueza nos lleva a Dios, pues no es así, como tampoco la pobreza en sí misma, pues lo que nos lleva a Dios es la disposición del corazón, seas rico o seas pobre. Sin embargo, en medio de la necesidad material y la carestía de lo mucho, el corazón se dispone más, se da más y es capaz de desprenderse más. Por ejemplo, cuando hemos estado en misión, los que menos tienen y viven más sencillamente, los pobres, casi que viven con lo necesario para sobrevivir, son más generosos en los alimentos que comparten que los que lo tienen todo y de sobra. Le es más fácil a los pobres ayudar a otros que a los ricos, porque los pobres, conociendo la necesidad, son conscientes de lo que implica y dan a alguien que, como ellos, está pasando las duras y las maduras. Pero quien nunca ha pasado necesidad, es muy difícil que sea consciente, es muy difícil que simpatice, que se ponga en los zapatos de los otros para dar, y suele caer en el juzgar, aludiendo a aquella afirmación paulina que se ha popularizado: el que no trabaja, que no coma, o también la frase que se oye decir comúnmente: pero si es tan joven, ¿por qué no se pone a trabajar en vez de estar pidiendo? Juzgando una vida y una historia que no sabemos qué le ha tocado sufrir, pasar. No se sabe qué le ha sucedido para llegar hasta allí, hasta tener que pedir, aunque sea joven, aunque sea muy joven en edad. En muchas ocasiones son historias de búsqueda, de tocar puertas en muchos lados, historias de personas que les ha tocado salir de sus países, de sus casas, por violencia, por problemas, hasta por vicios propios, que al salir de allí buscan refugio para liberarse de esas situaciones, de esas realidades, o simplemente para liberarse ante la negativa de empresas, en fin, de no darles trabajo, y simplemente se ven sometidos al devenir de sus vidas en tener que ir, pedir, extender la mano y suplicar alimento para él y su familia. Por eso, quizás ante todo esto, Jesús, viendo toda esta realidad, nos alecciona diciéndonos que le quedará más fácil al camello entrar por el ojo de una aguja. Ahora bien, ¿y si tengo riquezas, qué debo hacer entonces? Jesús dice y lo repite en el Evangelio: comparte, comparte, comparte.
Seguramente el hombre del evangelio de hoy era soltero y no tenía a ninguna persona que dependiera de él, y por eso Jesús le pedía que lo vendiera todo y diera todo a los pobres y le siguiera. Pero aquellos que tienen riquezas y tienen hijos y familia por la cual velar, Jesús les invita con el evangelio de hoy: comparte, comparte, comparte. Pero ese compartir no es solo de lo que le sobra, sino aquello que no te sobra y que sabes le puede servir más a otro que a ti. Hermanos, no acumulemos riquezas, pues en el acumular está la idolatría. Pues, ¿qué necesidad tienes de acumular si cuando mueras lo acumulado se perderá a menos que alguien sepa dónde lo has guardado? No tiene sentido acumular si no es para compartirlo gratuitamente con otros. El acumular es una actitud que deja ver en lo profundo de la persona cierta pretensión de inmortalidad, pues el que acumula es porque piensa, aunque no lo haga conscientemente, que nunca morirá y que tendrá vida para luego gastar lo que acumula, dejándose llevar por la tentación del demonio de querer acaparar todo para sí y no dejarle nada a nadie. Tengamos cuidado. Si tienes, comparte, y si eres de los predilectos del Señor, de los pobres, no te aferres tampoco, más bien comparte. Pues al que tiene y es generoso, se le dará, pero al que no tiene y es mezquino y egoísta, se le quitará hasta lo que tiene. Y recuerda, la salvación y el alcanzar el reino de Dios es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dios todo lo puede. Dios puede hacer de tu corazón un corazón generoso y caritativo que esté en capacidad de darlo todo si así Dios se lo pide. No tengas miedo, pues si llega este llamado a tu vida y anhelas el cielo, Dios te dará todas las gracias más altas del cielo para que puedas realizar el propósito para el cual Dios te ha creado. Ahora te invito a que oremos juntos. Gracias, Señor, porque nos llamas a ti. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque me miras con amor y te apiadas de mi pobre humanidad. Gracias porque me conduces hacia la realización en mí de tu divina voluntad. Dame la gracia del desprendimiento, de desarraigarme de mis pocas o muchas posesiones que pueda tener para darlas a aquellos que más las necesitan y así seguirte hasta el paraíso. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.